Capitulación del curso. Teoría General del Estado. Alumna Marisola Daya Carrillo. Temas a abordar. Origen histórico del Estado. El concepto central es la idea de Estado, un concepto que se gesta entre los siglos XVI y XVIII de la era cristera. Para hacer un recuento histórico del Estado, abarcaremos tres referencias. La primera, el antecedente del Estado en la Edad Media. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano de Occidente por problemas internos y la entrada masiva de los pueblos germánicos fundaron los reinos romano-germánicos entre los siglos V y VII. Tras la caída de estos imperios, se fundó el imperio de Carlomagno, que a su muerte, su imperio se dividió y perdió poder ante los nobles. Estos nobles eran los señores feudales, quienes con el tiempo comenzaron a tener más derechos sobre los que vivían ahí, apropiándose del poder político, de lugares. Los señores feudales se unieron para defenderse y mantener el control de las tierras. El sistema feudal es la organización política, social y económica preponderante en esa época. Las iglesias también formaron parte del feudalismo. La segunda referencia es al Estado absolutista. El absolutismo significó la sobreposición del poder de un rey al poder de la iglesia y también al poder de la aristocracia medieval. Los señores feudales, también en ese entonces existió solo un poder, el de rey, y no de muchos príncipes, quien detentaba el uso de la fuerza. La centralización y el uso de la fuerza pública son elementos que definen al Estado precisamente. En el Estado absoluto solo existe el rey y sus súbditos. Los súbditos, cabe mencionar, no tienen derecho, solo obligaciones. En el absolutismo es el rey, el Estado mismo. Como tercera referencia, el Estado liberal. El Estado liberal nació a raíz de la Revolución Francesa, en donde nace la idea de soberanía popular, representatividad y ciudadano. Esta idea, en particular, era muy importante, pues los ciudadanos, a diferencia de los súbditos, tienen derechos, se les garantiza la libertad, la igualdad y la propiedad. Fundamentación político-filosófica del Estado. En Grecia, los sofistas, como Gorgias, Protágoras, Hipias, Calícles, entre muchos más, son los primeros que trasladan el centro de sus observaciones del ámbito de la naturaleza al hombre, pero no entendiendo este como una entidad natural, sino como un ser cultural y colectivo, un ciudadano parte integrante de la polis o comunidad política. Para la sofística no existe un mundo ordenado, sino más bien una realidad problemática. De ahí que consideren indispensable educar al hombre para que pueda desarrollarse de una manera hábil, para enseñar la virtud. La virtud no tiene nada que ver con el conocimiento, con una verdad esencial de las cosas, ni tampoco tiene que ver con el hecho de hacer al hombre bueno, piadoso o solidario. La virtud que enseñan los sofistas consiste en una verdad, por convención, en enseñar a ser buenos ciudadanos. La virtud ciudadana es el fundamento del Estado, y todo aquel que no participa en dicho concepto debe, en principio, ser educado, en su defecto, castigado. Sócrates, como los sofistas, consideran necesario el respeto y el sometimiento a las leyes, pero a diferencia de estos, su planteamiento político está ligado a una pretensión ética, el amor a la verdad y a la justicia. Sócrates no es maestro como los sofistas, ni pretende hacer del hombre un buen ciudadano, por el contrario, para él la virtud nos enseña, brota de la misma esencia del hombre, y así resulta el quehacer filosófico del hombre, la constante búsqueda de la sabiduría y de la justicia, y de la condición de la propia vida conforme a las virtudes. Platón se ocupa del estudio sistemático del Estado, en sus obras La República y las leyes. Contrario a lo que sostienen los sofistas, cree que la justicia no es sino un conjunto de convenciones humanas
encaminadas a ordenar la conducta del hombre en sociedad, y que no existen hombres justos o virtuosos, injustos o amantes de los vicios, sino que todos los hombres obran justamente por temor al castigo, y en este sentido los justos, mientras no se les presente la oportunidad de cometer imprudentemente injusticia, al no poder obtener, sino por este medio del objeto de sus deseos, por ejemplo, el acceder a poder o riquezas, Platón sostiene que la justicia no es una convención, sino una virtud que emana del interior del ser humano. Aristóteles, como Platón, considera que la moralidad individual es indispensable de la vida política. Como individuos buscamos la felicidad, pero esta suele confundirse con un sinnúmero de placeres aparentes, las riquezas o el poder. Para él, el estado de la virtud consiste en la obediencia de la ley y el servicio de todos los ciudadanos. Sostiene tres tipos de sociedades susceptibles, todas de corromperse. La monarquía o gobierno de uno genera en la fuerza de la tiranía. La aristocracia o el gobierno de los mejor nacidos se corrompe por la riqueza en una oligarquía. La timocracia o gobierno por la excelencia de las personas degenera en una democracia o gobierno de la gente común que provoca en contra la oligarquía, una revolución. En Roma podemos hablar de Cicerón. Cicerón, siguiendo a Platón, es partidario de una forma monárquica de gobierno y contrario a otras formas republicanas. En los primeros años del cristianismo tenemos a San Agustín, quien pretendió en su momento justificar y defender la doctrina cristiana frente a los ataques de los paganos, incluso de los romanos, que frente a la calamidad del siglo III habían perdido la fe, culpando al cristianismo del mal que aquejaba al mundo y que había traído la ruina al Imperio Romano. Reconoció que en tanto la ciudad celestial se encontrara peregrina en la terrena, el deseo de la paz las uniría, más allá de distanciarlas, y en dicho entendido, el ideal republicano en las sociedades paganas o el gobierno del pueblo al amparo de las leyes y encaminado al bien común, no distó mucho del amor y la caridad por el prójimo que Dios nos ordena como condición para alcanzar la felicidad. En la Edad Media, Renacimiento y Reforma, tenemos a Jean Bodin. Es un filósofo teórico del Estado absoluto y monárquico. Se le atribuye el concepto de soberanía, un poder que no se reconoce otro poder por encima de él. Nicolás Maquiavelo fue representado. Para Maquiavelo, la conducta humana está gobernada por leyes de las que los agentes mismos son conscientes. Refiere que en este sentido es fácil tener una visión de tales leyes, considerando la naturaleza humana, sus móviles y aspiraciones casi consideradas como intemporales e inmutables. Tomás Moro lleva a cabo una crítica de la concepción de la justicia en las ciudades, organizadas en torno al individuo y la propiedad privada. Considera que en estas sociedades los que se vanglorian de la justicia no lo hacen sino en términos de su apariencia. Los reyes no se ocupan de la administración de la ciudad como en la satisfacción de su deseo por la conquista, ni de la educación de sus súbditos como represión o castigo. Los teólogos juristas del siglo de oro español. Tenemos a Francisco Suárez, que al igual que Aristóteles en la antigüedad y que Santo Tomás en la Edad Media, piensan que el hombre es un ser social por naturaleza y que a diferencia de otros medievales, no cree que el poder del monarca sea dado directamente por la divinidad. Al contrario, para este filósofo, la comunidad y no el rey, quien es soberano por mandato divino. Así, el pensamiento de este filósofo español es muy innovador y renacentista, pues evidencia la posición que el centro del universo tenía en la sociedad antigua, Grecia y latina del hombre, y en este caso, no en el hombre aislado, sino el hombre social. El pensamiento político inglés en los siglos XVI y XVII
John Locke. Para el filósofo, la creación del Estado o gobierno no desplaza el poder comunitario y soberano. El gobierno se ocupa exclusivamente de la administración y dirección de la comunidad a quien compete. Cabe agregar la facultad de disolver al gobierno y resistir los acuerdos tiranos cuando lesionen sistemáticamente los derechos naturales. Sostiene asimismo que el Estado debe ser arreligioso, sin injerencia de la autoridad eclesiástica, y en cuanto a esta última, afirma que ha de carecer de poder coactivo. Pensamiento político antes de la Revolución Francesa. Montesquieu, por su parte, considera al Estado como un organismo natural, positivo, real. Los hombres, dice, ya nacen ligados, y la ley es una relación de convivencia entre dos objetos, en la que se revela la justicia misma que constituye la aparición del género humano. La justicia es eterna, no depende de la convención humana, mas las leyes positivas, considerando los factores y las circunstancias del ambiente real que vayan a regir, tiene que derivarla de una ley general, que no es otra cosa que la razón humana que gobierna a todos los pueblos de la tierra. Jacobo Rousseau sostiene la libertad asociativa de los hombres como la respuesta a la desigualdad que han caído derivado del progreso de sus facultades racionales. En efecto, en el estado de naturaleza que constituye un supuesto racional y no un hecho empírico, sostiene el filósofo, el hombre goza de libertad e igualdad y convive en un estado armónico, dispuesto por Dios, solo corrompido por las acciones humanas, en su tránsito de animales a entes racionales. Revolución de Independencia Norteamericana de 1776. Alexander Hamilton, James Madison, John Wayne. Pensamiento político inglés y alemán. Immanuel Kant. En sus ideas para una historia universal, como cosmopolita, dice que las acciones humanas se encuentran determinadas por leyes de la naturaleza, correspondiendo a la historia, su narración. Kant ve en la Ilustración la liberación del hombre, de su culpable incapacidad y la consecuente posibilidad de servirse de la propia inteligencia y salir de la tutela o yugo del absolutismo. Si la condición finita del hombre no le permite de manera aislada desarrollar al máximo su capacidad racional, tal desarrollo sí es posible profetizarlo para la especie humana inmortal, pues existe evidencia de que avanza gradualmente desde el estadio más bajo de la animalidad hacia el máximo de la humanidad, que es la Ilustración, la instauración de una sociedad civil perfectamente justa y un estado cosmopolita. George Hegel. El Estado no es un aparato de violencia legítima, sino un universo moral, un conjunto de instituciones que no buscan limitar nuestra libertad, sino realizarla precisamente. Hegel sostiene que todo lo que es ser humano se lo debe al Estado. En el Estado el hombre se educa y se convierte en un ser racional, lo que le conviene a todos. La polis antecede al individuo, pues fuera de esta no hay posibilidades de sobrevivir. Solo los animales y los dioses son autosuficientes, el hombre no, la polis sí. Karl Marx dice que para explicar al Estado hay que estudiar la historia, y por historia entiende las condiciones materiales de la economía política. El filósofo parte del dato objetivo del modo de producción, constituido por las relaciones sociales de producción que considera necesarias. Si no producimos, no sobrevivimos, e involuntarias, independientes de la voluntad, es decir, no prediseñadas, y las fuerzas productivas identificadas con la capacidad que tenemos para producir en un tiempo y espacio determinado. Tipología del Estado. El Estado absoluto es legítimo de poder de una persona o de un grupo selecto de estas, quienes a su vez no encuentran ningún tipo de límites y en consecuencia la población no tiene absolutamente ningún derecho. Son súbditos y los problemas de uno
o de unos cuantos que toman las decisiones constituyen los problemas de todo el Estado. Los estados liberales son precisamente aquellos que nacen como consecuencia de haber derribado al antiguo régimen y se fundamentan en el principio de la soberanía. No es el del rey, ni de un cuerpo aristocrático, sino del pueblo. Los estados constitucionales tienen la pretensión de que esto no sea posible, pues contemplan procedimientos para nulificar los actos contrarios a la esfera de competencias de las autoridades o que atenten contra las libertades ciudadanas. Existen otras dos posturas radicales: el Estado unitario, también llamado Estado centralista, y el Estado confederado. Los que sostienen la tesis del Estado unitario centralista afirman que existe un territorio único y que la nación, concepto sociológico que se caracteriza para referirse al pueblo, es también única e indivisible. Posición radicalmente contraria al centralismo la sostienen los partidarios de un Estado confederado. En una confederación existen territorios o estados independientes, con poblaciones diversas, pero que en ocasiones se unen para oponer un frente común a un pueblo enemigo. Solo en ese caso, cuando se ven amenazados, se consideran un territorio más grande. Elementos del Estado. Los elementos del Estado se dividen en dos: esenciales y modales. Por esenciales entendemos aquellos de los que no se puede prescindir. En cambio, los modales son aquellos que configuran o particularizan a cada uno de los estados. Entre los elementos esenciales del Estado tenemos al gobierno, territorio y la población. Debemos destacar que la soberanía también es un elemento fundamental, del que no puede faltar un Estado. El gobierno es la organización política de un Estado. En este es el elemento a través del cual se formula, expresa y concreta la voluntad del Estado. La población se refiere al elemento humano del Estado. En cuanto al territorio, nos referimos a aquel espacio geográfico que ocupa el Estado. Formas de gobierno. Por formas de gobierno entendemos todos los métodos de organización de los poderes supremos del Estado. Formas de gobierno según Aristóteles. Aristóteles las clasifica en dos: las puras o perfectas, o las impuras, degeneradas o corrompidas. Entre las puras o perfectas encontramos a la monarquía, que es el gobierno ejercido por una sola persona; la aristocracia, que es el gobierno ejercido por la minoría selecta; y la democracia, que es el gobierno ejercido por la multitud o mayoría de los ciudadanos. En cuanto a las impuras, degeneradas o corrompidas, encontramos a la tiranía, que es la degeneración de la monarquía; la oligarquía, que es la forma corrompida de la aristocracia; y la oclorocracia, que es la generación de la democracia. Otros autores más, que son contemporáneos, clasifican a las formas de gobierno como régimen presidencial, régimen parlamentario y régimen dictatorial. En el primer supuesto tenemos que es el cual se finca en la separación de los órganos del poder político. En el régimen parlamentario entendemos que es aquel en el cual se produce una colaboración de poderes. Por último, es la conclusión de poderes. Las diversas funciones del Estado se fusionan para depositarse en un solo individuo. Funciones del Estado. Como funciones del Estado podemos referirnos al ejercicio real y efectivo del poder. Son todas las direcciones de la actividad del Estado para cumplir sus fines. Son tres las funciones esenciales del Estado para lograr las metas: la legislativa, la ejecutiva o la administrativa y jurisdiccional. Estas tienen correspondencia con la división de poderes, es decir, cada una de las ramas del poder público está instituida para llevar a cabo, por regla general, una de las funciones. Comenzaremos por la función legislativa. Es la función encaminada a establecer las normas jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional. Otorga al presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión
y las legislaturas de los estados la facultad exclusiva de crear elementos del tipo normativo, modificarlos o derogarlos. La función administrativa tiene como objetivo regular la actividad concreta y tutelar al Estado bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada, particularizando su aplicación. En sentido moderno, el Estado es el promotor del desarrollo económico y social de un país. Es la función principal del Poder Ejecutivo, que se encuentra a cargo del presidente de la nación, dentro de la cual está la función administrativa. La doctrina se divide al considerar que esta función la realiza únicamente el Ejecutivo, mientras que otros sostienen que es realizada por otros poderes, ya sea indirectamente o en menor medida que el Poder Ejecutivo. Al Poder Administrativo también recae la función administrativa, que le corresponden otras actividades, por ejemplo, la facultad reglamentaria, que es un acto de naturaleza legislativa, las controversias en materia fiscal, agraria, obrera, que son actos materialmente jurisdiccionales. La función jurisdiccional está encaminada a resolver las controversias, estatuir o declarar el derecho. La superioridad del Poder Judicial en la sociedad moderna la coloca como el órgano orientador de la vida jurídica nacional. Emana de la soberanía del Estado para resolver a través de las instituciones los problemas que susciten entre los ciudadanos y vigilar la interacción entre estos y el Estado con el objetivo de tutelar el orden jurídico. El Poder Judicial, además de ejercer la función jurisdiccional, realiza otros actos, no propiamente de esta naturaleza, por ejemplo, el nombramiento de su personal, que es un acto administrativo. Fin del Estado. El fin del Estado lo constituyen las direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter general que se reconocen al Estado para su justificación y que se consagran en su legislación. La finalidad del Estado se sostiene a partir del reconocimiento y del respeto de los derechos individuales y siempre será el interés colectivo. Podemos decir que el fin supremo del Estado es el bienestar general y la seguridad integral.